I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish coming true. All I want for Christmas is you. ¿Otra vez? Aquella Nochebuena de 2020 fue muy distinta a las demás. Cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial. Sin embargo, y contra todo pronóstico, eso no fue lo que resultó más extraño. Mientras cenábamos con todas las precauciones, mi atención se desvió unos momentos hacia la ventana del salón. Fue entonces cuando me sobresalté al ver que nos observaba a través del cristal una persona, mediante un pequeño hueco que había quedado entre las cortinas. Podría parecer un acto común, una indiscreción por parte de algún vecino fisgón, o quizá un niño. Me costaba distinguirlo bien. Lo que sí podía percibir es que sus ojos imprudentes e inoportunos se clavaban insistentemente como afilados puñales en el interior de la casa ajena a la suya. Quizá su única finalidad fuese husmear. Aunque resulte incómodo, sí, podría parecer normal, de no ser porque vivimos en un sexto piso. Se acercaba la Navidad, y para él se trataba de una fecha muy especial, porque era la primera que le tocaba pasar con sus hijos. Tras el divorcio, vivían en un caserón de sus antepasados, apartado, cerca de un frondoso bosque. El aislamiento y la soledad desencadenaron los primeros problemas con su esposa, y ella terminó por abandonar el lugar. No obstante, esas Navidades su hija y su hijo volverían, así que tenía que disponerlo todo para cuando llegaran. Todo debía estar perfecto, por eso les prepara una sorpresa. Por primera vez tendrían un árbol de Navidad auténtico, siendo esta una buena excusa para deshacerse del árbol artificial que habían usado cada año y que tantos recuerdos traía. Fue al bosque y eligió un hermoso y magnífico árbol que le pareció que destacaba. Desechando la posibilidad de replantarlo tras las fiestas, lo taló, lo cargó en su vehículo y se lo llevó a casa. Lo colocó en el salón, en un rincón cercano a la chimenea. Cuando sus hijos lo vieron, quedaron asombrados. Sus ojos transmitían tanta ilusión que no tardó en sacar la caja con los adornos. Incluso había comprado adornos nuevos. Los niños se repartían los que cada uno quería colocar. Reían. Su padre les ayudaba. Por un momento se olvidó de todo lo ocurrido, de los malos momentos, y sintió una felicidad completa al estar decorando el árbol con ellos. Una vez más, experimentó el calor de la familia. Daba gracias porque ese año sus queridos hijos estuvieron junto a él, y después sintió cierta nostalgia. Todavía amaba a la mujer que fue su esposa. A pesar de todo, le extrañaba mucho. Tras decorar el árbol, el padre y sus hijos tomaron una merienda que él tenía ya preparada, y a la mañana siguiente salieron al jardín nevado para hacer un muñeco de nieve. Los tres pasaron unos días de ensueño, y ya se acercaba el gran momento: la llegada de Santa Claus. Tras la cena de Navidad, los niños ya nerviosos se fueron a la cama a sus antiguas habitaciones, y en el silencio de la noche un mudo lamento se apoderó del salón. Se trataba del árbol. Sentía cómo su vida se acortaba. Los adornos pesaban en sus ramas. El calor de la chimenea durante la tarde le producía malestar. Añoraba el bosque, a sus hermanos, la luz del sol. Toda la felicidad que sentía el padre se traducía en una profunda aflicción para el árbol. Entonces, a mitad de esa noche, alguien descendió por la chimenea. Un hombre de barbas blancas dejaba paquetes a sus pies, donde deberían estar sus raíces. Creyó que lo conocía, ya que había oído hablar sobre él a los niños. Debía ser ese tal Santa Claus. Entristecido, trató de comunicarse con él, de pedirle también un regalo, regresar al bosque, solo eso, volver a donde estaba antes. No obstante, aquel hombre parecía no poder escuchar sus súplicas. Tras dejar los regalos, volvió a la chimenea
y se marchó con cierta prisa. Aunque quien sí pareció entenderle fue un pequeño elfo que le acompañaba. Se le quedó mirando como si le escuchase. ¿Dices que quieres volver al bosque?, le preguntó, y el árbol volvió a recobrar la esperanza. Sí, por favor, ayúdame. El elfo miró hacia abajo entre los regalos y se entristeció al ver que no tenía raíces. De repente escuchó su nombre al otro lado de la chimenea. Santa le llamaba. Todavía quedaba mucho trabajo. No hay nada que pueda hacer, y yo no tengo mucho tiempo. Pero puede que... Rebuscó en sus bolsillos y sacó una bola de Navidad, parecida a los adornos que colgaban de sus ramas, y la colocó también en una de ellas. Es un adorno mágico, aclaró el elfo enseguida. Solo funciona el día de Navidad. Te lo presto, pero tendrás que devolvérmelo el próximo año. El nombre del elfo volvía a salir de la chimenea. Tengo que irme ya. ¡Feliz Navidad! Y desapareció en cuestión de segundos. Aquella bola permaneció colgando en una de las ramas del árbol. Un ligero brillo moraba en su interior. Pasó la noche y por la mañana los niños despertaron y fueron por sus regalos. Reflejados en la nueva bola, ni se percataron que estaba allí. Los abrieron y poco después se prepararon para salir junto a su padre. Cuando el árbol se quedó completamente solo, el adorno emitió un fuerte destello, y de su tronco comenzaron a salir raíces que atravesaron el suelo hasta encontrar la tierra, de donde pudo por fin alimentarse. Estaba desesperado por hacerlo. Después, sintió que sus ramas se podían mover, y agitándolas fue desprendiendo todos los adornos de ellas, excepto el mágico, por supuesto. De alguna forma, se le habían concedido habilidades que podía usar a su voluntad. Cuando el padre regresó sin sus hijos, le llamó la atención ver todos los adornos esparcidos por el suelo. Durante unos instantes sintió cierto desconcierto hasta que, repentinamente, surgieron unas enormes raíces que atravesando el pavimento le atraparon sus pies. El desequilibrio propició que cayera hacia atrás. Trató de liberarse, pero todo su esfuerzo fue en vano. Un intenso escalofrío recorrió su espalda en cuanto observó que sus pies comenzaban a convertirse en madera. Eran como las raíces, y ese efecto comenzaba a desplazarse hacia sus piernas. El resto de las raíces también salían al exterior, y era como si en esos momentos el propio árbol pudiera desplazarse si se lo propusiera. Al día siguiente, el árbol se encontraba de nuevo en el bosque, justo donde siempre estuvo, y dos objetos colgaban de sus ramas. Uno de ellos era el regalo del elfo, que conservaría hasta que pudiera devolvérselo. El otro parecía una figura humana, tallada en madera. Estábamos en la mesa cuando mi sobrino se paró y se puso muy serio de repente. Me vio directo a los ojos diciendo: «Voy a encontrarte, voy a encontrarte, voy a encontrarte». Todos tratamos de reírnos, pero siguió diciéndolo. Mi esposo es un granjero y una noche bastante tarde llevé a mi hija de 4 años y a la de 2 al campo para recogerla del trabajo. Mientras esperábamos a que terminara, mi hija de 2 años me preguntó: «Mami, ¿quién es el hombre que está allá afuera?». Le respondí: «Yo no veo a ningún hombre». Luego la de 4 años empezó a hablar y dijo: «Él está ahí atrás de la puerta, viendo. Da mucho miedo. Tiene sangre en su cara». Llamé a mi esposo y le dije que por favor se apurara y nos fuimos. Mis niñas ahora tienen 5 y 7 años. Aún se acuerdan de ese hombre y se niegan a ir al campo. Un día, la niña a la que cuidaba estaba jugando con sus muñecas. Le arrancó la cabeza una y la puso en una caja. Abrí la caja y había un montón de cabezas arrancadas ahí. Le pregunté para qué estaba haciendo esto y me respondió: «Estoy practicando». Sin embargo, contra todo pronóstico, esto no fue lo que resultó más extraño. Mientras cenábamos, fue al bosque y eligió
Fue al bosque y eligió un hermoso y magnífico árbol que le pareció que destacaba sobre el resto. Desechando la posibilidad de replantarlo tras las fiestas, lo taló. ¡Ah, su madre! Mejor. Lo colocó en el salón, en un rincón, sí. Ajá. Creyó que lo conocía, ya que había oído hablar sobre él ¿Una moto a esta hora, de veras? Cuando el árbol se quedó completamente solo... No, el árbol no eruptó, eso fue yo. Surgieron unas enormes ramas o raíces. Surgieron unas enormes raíces que, atravesando el pavimento, atraparon...